生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Marvel Sistema de Creación de Juegos Capítulo 118. Tony estaba desesperado. A pesar de llevar la armadura Mark IV, esta ya había sido mejorada con algunos de los conceptos de la armadura Mark VI que luego usaría en la batalla de Nueva York contra la invasión alienígena. Pero aunque esta armadura era bastante tecnológica, no era suficiente para lidiar con el monstruo gigante que estaba frente a él. Abominación era mucho más poderosa de lo que la armadura actual de Tony podía soportar. Afortunadamente, la cordura de este monstruo ya se había reducido considerablemente y, dado que Tony le disparaba algunos rayos láser de vez en cuando, aún se concentraba en él. Lo único que Tony tuvo que hacer fue usar el sistema de asistencia de puntería de Jarvis para ayudarlo a apuntar siempre a la cabeza del monstruo, que era el lugar que le causaba más daño. ¿Dónde estás, Notch?, gritó Tony con frustración mientras veía cómo la batería de su armadura descendía rápidamente. A este ritmo se quedaría sin batería en menos de 10 minutos, y considerando la destrucción que este monstruo estaba causando en la ciudad, tal vez la batería no duraría ni 10 minutos ya que tenía que volar y salvar a otras personas mientras disparaba al monstruo. ¿Qué pasa, Tony? De repente, Tony escuchó la voz que más esperaba oír. Mirando hacia un lado, vio a Notch, vistiendo un traje de diseñador negro muy ajustado con una bufanda roja sobre sus hombros y con ambas manos cruzadas sobre su pecho. Representación visual en discord.gg/Nunux. Notch. Gritó Tony emocionado cuando finalmente vio aparecer al hombre que había estado esperando. Alex no sabía qué ponerse. No quería usar un estúpido traje de superhéroe como el Capitán América, pero tampoco creía que fuera normal venir con una camiseta y unos vaqueros, así que se compró un traje de sistema a medida por unas pocas docenas de GP con algunas funciones como autorreparación y autolimpieza. Entonces, ¿necesitas ayuda con el grandullón?, preguntó Notch mientras flotaba en el aire junto a Tony, mirando a la abominación que estaba debajo. Al mirar a Notch flotando en el aire, Tony ni siquiera se preguntó cómo lo hizo, pues ya se estaba acostumbrando a sus milagros después de ver tantas cosas innovadoras en Oasis. Sí, mi batería está casi muerta, se quejó Tony. Está bien, retrocede un poco y cambia tu batería, yo me haré cargo aquí por un tiempo, dijo Notch mientras se acercaba a la abominación que flotaba en el aire. Si bien a Tony no le sorprendió lo rápido que Notch se acercó a él o el hecho de que Notch estuviera flotando en el aire como si nada, otras personas no estaban tan tranquilas. Mira, alguien ha aparecido al lado de Iron Man, dijo emocionado un reportero junto al camarógrafo dentro de un helicóptero de la estación donde ella trabajaba. Estaban filmando esta batalla hace unos minutos y también estaban sintiendo la desesperación de Tony al no poder manejar a este monstruo gigante. Cuando vio que alguien apareció junto a Iron Man, fue la primera en comentarlo y hacer que la cámara apuntara al hombre misterioso. Este hombre me resulta familiar, comentó la reportera al micrófono mientras miraba al hombre que volaba por el aire. Y está volando de una manera tan asombrosa, ¿está usando magia? ¡Guau! Mira a ese hombre volando, parece que se dirige hacia la abominación. Un comentario apareció en la transmisión en vivo de la estación del reportero. Oye, también tengo la misma sensación que este reportero, este hombre me parece muy familiar y espera, está sacando una varita. Caray, su varita se parece a mi varita de Witchcraft. ¿Usará un hechizo de Minecraft? Soy un estudiante de la escuela de magia Oasis y admito que su varita parece muy legítima. La calidad de la imagen es muy mala, no puedo ver quién es esta persona y cuando aparecían los comentarios, de repente el hombre misterioso apuntó su varita al monstruo gigante y con un rápido movimiento de su varita, el monstruo salió del suelo. Dios mío. ¿Qué carajo? ¿Lanzó un hechizo para que el monstruo flotara? ¿Hay algún hechizo en Witchcraft que haga que los monstruos floten? Dios mío, finalmente reconozco a este hombre, aunque es oscuro, solo una persona tiene el cabello largo y puede usar superpoderes en la vida real así, es de Notch. Dios mío, es Notch. Estamos salvados, Notch vino a detener al monstruo. Frente a la pantalla de estos espectadores, Notch levantó su varita e hizo flotar al monstruo a 30 metros del suelo. Los brazos y piernas del monstruo se balanceaban de un lado a otro, pero no podía agarrar nada.
De repente, Notch bajó su varita y tan rápido como la varita bajó, el monstruo también comenzó a caer hasta que se levantó un estruendo muy fuerte, antes de que una nube de polvo alcanzara la cámara, dejando a los espectadores confundidos y emocionados. ¿Qué hizo? ¿No lo viste? Lanzó al monstruo a gran velocidad al suelo, creo que con ese golpe el monstruo definitivamente quedará inconsciente. No lo creo, el monstruo duró demasiado en la batalla contra Iron Man. Incluso si Notch es fuerte, no creo que pueda manejar a este monstruo. Notch puede ser poderoso dentro de Oasis, pero aquí en la realidad no debería ser tan poderoso. De repente, surgieron varios comentarios pesimistas que confundieron a los espectadores. Todo el mundo apoyaba a Notch, pero ¿por qué esta gente lo desacreditaba deliberadamente? Cállate si no tienes nada bueno que decir. Simplemente no llores cuando Notch mate a este monstruo. ¿Matar a ese monstruo? Creo que Notch morirá a manos de ese monstruo. La pelea en los comentarios se iba poniendo cada vez más intensa, hasta que apareció el humo abajo. Mirando el lugar donde cayó el monstruo, se pudo observar que algo se arrastraba. La gente que desacreditaba a Notch comenzó a reír, mientras que aquellos que apoyaban a Notch estaban un poco tristes. Pero había algo que los confundía. En ese cráter había algo brillante. ¿Qué brilla en el agujero? Parece como si algo estuviera en llamas. Cuando finalmente el humo desapareció, los espectadores pudieron ver lo que estaba sucediendo. Dentro de ese agujero estaba Abominación retorciéndose con fuerza intentando destruir todo, pero había gruesos muros de tierra que lo sujetaban tan fuerte que no tenía espacio para coger impulso en sus brazos y piernas para romper ese lugar. Pero eso solo no fue suficiente para que él estuviera tan enojado. Lo que enfureció tanto a Abominación fue que un fuego extraño que salía de la varita de ese hombrecito le estaba quemando la cara. Unos metros sobre Abominación estaba Notch, todavía flotando grácilmente, pero con su varita apuntando a Abominación con una mano mientras un dragón de fuego salía de la varita y volaba hacia Abominación, por lo que la otra mano de Notch se movía formando capas de tierra para atrapar a Abominación atrapada además de crear un domo alrededor del monstruo. La piel de Abominación es muy gruesa y el fuego no le hacía tanto daño como los láseres de Tony, pero el fuego tenía otra característica, quemaba oxígeno. En tan solo 15 segundos el dragón de fuego logró extinguir todo el oxígeno en las cercanías de la Abominación, y en otros 15 segundos el gran monstruo que no paraba de moverse, cayó al suelo inconsciente. Alex no necesitaba lastimar a Abominación, solo necesitaba atrapar a este monstruo y usar fuego para dejarlo sin aliento, de esa manera no necesitaba gastar muchos GP con poderes muy poderosos y podía guardar eso para el Elder Scrolls Warcraft y la batalla de Nueva York que se avecinaba. Al mirar a su alrededor, Notch vio que se acercaban algunos helicópteros militares y tuvo una idea. Si Hulk puede jugar Minecraft, quizás Abominación también. Pensándolo bien, Notch sintió que esta idea era cada vez más interesante y decidió llevarse a Abominación con él a su montaña. Allí podría colocar a Abominación en Oasis y cuando llegue la batalla de Nueva York, podría liberar al monstruo para luchar contra los aliens y desatar toda su rabia. Así, el rival que Hulk no conoció en esta vida se dirigía a encontrarse con él en Azeroth. Cuando la batalla terminó, Notch no se quedó mucho tiempo y simplemente le dio una sonrisa al helicóptero de noticias y se teletransportó con Abominación. Al ver cómo desapareció Notch, los espectadores que estaban viendo la transmisión estaban mucho más tranquilos y seguros, mientras que los militares estaban enfurecidos. Maldita sea, ¿quién le dio a Notch el derecho de atrapar a ese monstruo? Este monstruo fue creado por nosotros, tal vez estudiando su cuerpo sea posible hacer una fórmula perfecta. Rugió furioso el general Ross en el helicóptero, ignorando por completo la destrucción que causó esta prueba suya. Tony Stark, por otro lado, miraba hacia donde estaba Notch con una expresión perdida. Pasé tanto tiempo intentando noquear a este monstruo que Notch lo dejó sin oxígeno y se desmayó. ¿Por qué no se me ocurrió antes? Pensó Tony. Tony. Hola Notch, gracias por la ayuda. A pesar de estar un poco frustrado, Tony aún agradeció a Notch, ya que sin la ayuda de Notch, el daño, destrucción y caos que este monstruo causaría en mí sería colosal. Notch. No te preocupes, no fue difícil. Joder, ya vi que no era difícil, se quejó Tony mentalmente. Tony. ¿Pero qué piensas hacer con el cuerpo de ese monstruo?
Tony preguntó preocupado. No sabía cuáles eran las intenciones de Notch al llevar a este monstruo a otro lugar, ya que si Notch decidía liberar a este monstruo en un lugar lleno de gente, el caos que causaría este monstruo sería incluso mayor que el caos causado hoy. Notch. Conozco a otro tipo grande como él, creo que los dos pueden hacerse amigos. Voy a traer a este tipo grande aquí para que puedan conocerse. Al leer esa respuesta, Tony finalmente se sintió más tranquilo, a pesar de que todavía estaba sorprendido por Notch. ¿Notch conoce otro monstruo gigante como el de hoy? Se preguntó Tony. Si hay otros monstruos como este, tal vez existan otras cosas aún más peligrosas. Pensándolo bien, Tony comenzó a reconsiderar si su armadura era tan poderosa como imaginaba. Creo que tengo que empezar a desarrollar más armadura, tener la armadura adecuada en el momento adecuado puede salvarme la vida, con Tony preocupado por los posibles enemigos que tendría que enfrentar en el futuro y que tal vez su armadura no era lo suficientemente poderosa. Alex simplemente dejó a Abominación inconsciente en una de las habitaciones de la gran casa de Bumblebee con una computadora con Oasis mientras cerraba todo desde afuera. Aunque Abominación era muy poderoso, su potencial no era tan poderoso como el de Hulk, que no tenía límites, lo que permitió que una pared bien reforzada lo detuviera fácilmente. Mirando a B que estaba jugando en Oasis en ese momento, Alex simplemente sonrió y caminó de regreso a casa. Fue divertido estirar esos músculos en el mundo real, pensó Alex mientras su apariencia volvía a la normalidad. Creo que disfrazarse de Notch fue una buena idea. Nadie sospechará que tengo otra cara, ya que mi cara como Notch siempre será visible, mientras tanto puedo mantener a salvo mi identidad de Alex. Al mirar el Elder Scrolls Warcraft que ya estaba terminado y el helicóptero de noticias que había estado filmando su batalla hace unos minutos, Alex tuvo una idea. Al ingresar a Oasis, Alex inició sesión como Notch y publicó en el foro del juego, que prácticamente había convertido en un canal de Twitter para los jugadores de Oasis. Muesca hola a todos, ¿vieron la batalla de hoy? El hechizo de dragón de fuego que usé también estará disponible para que los magos lo usen en el Elder Scrolls Warcraft. Al igual que las otras clases también tendrán habilidades muy interesantes y dado que todos los que jugaban a Oasis tenían una cuenta en el foro y casi todos los que jugaban seguían a Notch, Notch tenía actualmente casi 1.000 millones de seguidores en el foro del juego. Tan pronto como se publicó su publicación, y con la traducción a todos los idiomas del mundo, en solo unos segundos la cantidad de me gusta ya había superado los 50.000, y ese número estaba aumentando extremadamente rápido. 100k, 200k, 500k, 800k, 1m y los me gusta siguieron aumentando y los comentarios también aumentaron rápidamente. Entre los cientos de miles de comentarios, el comentario que más destacó fue el de un jugador inteligente. Stranger. La Escuela de Magia y Hechicería Oasis dará la bienvenida a nuevos jugadores que quieran unirse a nosotros para aprender magia. Solo ese comentario tuvo más de 100,000 me gusta de jugadores interesados en unirse a la Escuela de Magia, lo que hizo que Stranger pensara fríamente en lo que les diría a los hermanos mayores de la Escuela de Magia cuando descubrieran que tanta gente quería unirse por él. Punto de vista del anciano al mirar su teléfono celular, que tenía descargada la aplicación Oasis Forum, la anciana se sorprendió por el comentario de Stranger. ¿Está promocionando otra escuela de magia? ¿Seguirá uniéndose a Camartage en el futuro? Aunque la escuela de magia de Oasis es una subordinada de Camartage creada por Wong, ¿no está un poco rota la identidad? Fin del punto de vista. Alex casi muere de risa cuando vio el comentario de Stranger y se preguntó cómo reaccionaría el anciano. Pero al ver la cantidad de personas que querían reservar el Elder Scrolls Warcraft, Alex sintió que ya era hora de lanzar el juego a los jugadores. Luego, con una orden para Oasis, los castillos del Elder Scrolls Warcraft comenzaron a ser remodelados, finalmente apareció una fecha y los jugadores de todo el mundo temblaron al imaginar poder desatar hechizos tan increíbles como los que Notch hizo en esa batalla. Alex había programado el lanzamiento de Elder Scrolls Warcraft en 3 días, lo que fue suficiente para que cientos de miles de personas perdieran el sueño y millones tuvieran dificultades para concentrarse en los estudios y el trabajo porque no dejaban de pensar en ese juego mágico que estaría por surgir. Pero lo que más sorprendió a Alex fue una aparición bastante inesperada.
Como había leído muchas novelas con temática mórbida en su vida anterior, algo muy común era que las grandes empresas del mundo real invirtieran millones de dólares para hacer un gremio en el juego también, ya que en esas novelas los juegos estaban tan desarrollados que la economía del juego podía incluso afectar a la economía del mundo real. Sin mencionar la publicidad que recibieron estas grandes compañías por ser gremios gigantes en esos juegos, eso fue algo invaluable. Por supuesto, para que hubiera grandes gremios, también tenía que haber millones de gremios pequeños, y ahí es donde los grandes gremios entraron en escena. Al mirar el informe de Oasis sobre los gremios que ya se estaban formando, Alex encontró algunos nombres familiares. Gremio Pantera Negra. El gremio logró que el 98% de los jugadores tuvieran IP de Wakanda. Líder actual. Shuri, la princesa del reino de Wakanda. Tendencia actual. Horda. Gremio Osborn. Gremio formado por jugadores de diferentes regiones de USA, compuesto por diversos talentos en las más diversas áreas. Líder actual. Norman Osborn. Tendencia actual. Alianza. Palacio Asgard. Gremio creado por los 5 asgardianos que llegaron a la Tierra y con más amigos bebedores y guerreros poderosos que los asgardianos encontraron. Líder actual. Thor Odinson. Tendencia actual. Alianza. El reino de Ned. Gremio creado por Ned, Peter y Hulk, además de miles de seguidores de Ned. Líder actual. Ned Leeds. Tendencia actual. Horda. X gremio. Y al mirar la lista de gremios, Alex se sorprendió de que la Horda estuviera compitiendo muy de cerca con la Alianza en términos de interés. Desde las primeras razas del juego, Alex tuvo que admitir que las razas de la Alianza eran mucho más bonitas, mientras que las razas de la Horda eran mucho más brutales y salvajes. Pero teniendo en cuenta que la gente lo vio como un juego, tal vez razas más diferentes como la Horda parecían mucho más divertidas e interesantes. Después de todo, experimentar el juego como un humano sería como experimentar una película medieval que han visto cientos de veces, pero experimentar eso como una raza de la Horda sería como experimentar algo completamente nuevo. Los 3 días de calentamiento para el Elder Scrolls Warcraft pasaron muy rápido, con los datos en la mano. Lo que más sorprendió a Alex fue que el gremio más grande de cada facción era Next Kingdom en la Horda con 371,000 jugadores en el foro que hicieron, y en Alianza era Magic School con Stranger como líder del gremio, el cual tenía 411,000 jugadores. Aparentemente, mi demostración de magia en la batalla contra la abominación aumentó enormemente el interés de los jugadores en las clases de magia del juego. Alex pronto comprendió la razón del rápido crecimiento de esta escuela de magia. Dejando de mirar los datos frente a él y girando su mirada hacia un lado, Alex preguntó quién estaba a su lado. ¿Y tú, ya has decidido a qué facción vas a pertenecer? Al escuchar la pregunta de Oli, la persona lo miró enojada y respondió con rudeza. No voy a jugar a eso. Alex imaginó esta respuesta y proyectó una imagen flotante frente a esa persona. En la imagen flotante había un jugador grande con piel verde y camiseta roja rodeado de otros jugadores. Hulk es actualmente una de las figuras más famosas de la Horda, pero antes de que Alex terminara de hablar, la otra persona lo interrumpió. Yo voy a ser de la Horda, dijo Abominación con determinación y fanatismo en su rostro. ¿Quieres unirte a Hulk?, preguntó Alex con una media sonrisa en la comisura de la boca. Abominación estaba furiosa mientras lo negaba. Jamás. Pelearé contra Hulk y lo derrotaré cada vez que pueda hasta quitarle todo lo que tiene. Alex solo asintió y dejó pasar ese asunto. Podía sentir que Abominación no estaba siendo 100% sincero en lo que decía, pero que el tiempo mostraría lo que estaba bien o mal. A 5 minutos de la hora de lanzamiento programada de Elder Scrolls Warcraft, millones de personas se reunieron frente a los castillos del juego en todos los centros de Oasis. Los jugadores que no estaban tan interesados en el juego y solo vinieron a ver cómo luciría incluso se sintieron un poco atónitos y consideraron si deberían probar el juego que tanta gente ha estado queriendo jugar. Con eso llegaron cada vez más jugadores y si esto no fuera un juego, sino el mundo real, estas personas estarían extremadamente acaloradas y prácticamente sordas por el ruido de tanta gente hablando.
Pero por suerte esto era Oasis, a pesar de tener millones de jugadores reunidos, la temperatura seguía siendo cómoda para todos y una configuración de juego antirruido se activaba automáticamente cuando una cierta cantidad de jugadores se reunía para que no afectara demasiado a los demás jugadores, hasta el punto de que incluso con millones de personas juntas, el ruido que llegaba a los jugadores era como si solo hubiera unos pocos cientos de personas hablando alrededor. Todavía era un ruido considerable, pero aún así mucho más cómodo que escuchar a millones de personas hablando tan cerca unas de otras. De repente, en lo alto de cada castillo de los cientos de centros de Oasis, aparecieron varias figuras. Desde el lado azul del castillo, emergió un humano rubio con una armadura dorada decorada con varias cabezas de leones, seguido por unas pocas docenas de soldados de diferentes razas que vestían armaduras de león. Una vez que llegaron a la cima del lado azul del castillo, los millones de jugadores frente a cada castillo vitorearon mientras aplaudían. Por la alianza. Por la alianza. Por la alianza. Al escuchar el grito de los jugadores, el hombre rubio en el centro de los soldados sonrió mientras asentía con la cabeza con orgullo. Pero antes de que los jugadores de la horda pudieran quejarse, al otro lado del castillo, donde todo era rojo y negro, también aparecieron algunas figuras. Al frente del grupo había un orco de piel verde con una gran armadura con púas hecha de bronce y un gran martillo en la mano. Debido a su altura de casi 3 metros y la expresión feroz que tenía en su rostro, incluso los jugadores de la alianza se sorprendieron al mirar ese enorme monstruo. Detrás de ese orco, le seguían decenas de soldados con armaduras similares pero menos prestigiosas. Al mirar al grupo que acababa de llegar, los jugadores comenzaron a gritar nuevamente. Por la horda. Por la horda. Por la horda. A diferencia del humano que sonrió y saludó a los jugadores, el orco simplemente asintió y miró al humano con una expresión de desprecio. Al ver esto, los jugadores de la alianza sintieron que su orgullo había sido herido y comenzaron a gritar aún más fuerte. Por la alianza. Por la horda. Para él y con los gritos de millones de jugadores, todos sintieron que les servía la sangre y, sin que ellos lo supieran, el sistema Oasis estaba calculando el entusiasmo de los jugadores y generando resultados para la primera batalla invisible entre la Horda y la Alianza. Cuanto más gritaban los jugadores de una facción, más querían gritar aún más los jugadores de la otra facción. En un momento dado, incluso hubo un jugador que compró un megáfono en la tienda del juego y lo usó para gritar aún más fuerte, lo que provocó que otros jugadores también lo compraran y, en poco tiempo, había miles de jugadores con megáfonos gritando en cada centro. La disposición de estos jugadores a gritar incluso sorprendió un poco al humano y al orco, pero no lo demostraron y solo observaron durante 2 minutos. Cuando los jugadores empezaron a tener ideas cada vez más locas, donde llegaban coches con sistemas de sonido muy potentes con jugadores llevando micrófonos encima mientras gritaban su facción, una sola acción de los dos líderes en la parte superior de cada castillo hizo que los jugadores se quedaran en silencio. Como si hubieran acordado algo, el humano y el orco levantaron su mano derecha y cuando los jugadores vieron esto el silencio que siguió fue aterrador. Desde los gritos desenfrenados hasta el silencio absoluto, este proceso tomó menos de 3 segundos, dejando atónitos a los jugadores que simplemente vinieron a mirar con curiosidad. Aunque la mayoría de estos jugadores tenían apariencia humana, el orco no lo miró con desagrado, ya que sabía que aquellos jugadores con corazones de la Horda se convertirían en razas de la Horda en poco tiempo. En cuanto al humano, al ver a estos jugadores humanos que querían unirse a la Horda, solo pudo mover la cabeza con decepción, pero sabía que esto no era culpa de estas personas que no entendían nada sobre Azeroth. De repente, apareció una proyección en el centro, entre los dos líderes. Una persona con una altura de 2,20 metros, cabello largo y negro y vestida con una túnica real roja. Entre el largo cabello negro de esa persona, se podía ver una larga oreja sobresaliendo, en la misma dirección que las largas cejas de esa persona. Para los jugadores que estaban aquí, esta persona parecía un cruce entre un humano y un elfo de la noche. Para los jugadores de WoW del mundo anterior de Alex, pronto reconocerían que este jugador era de la raza de los elfos de sangre, que antes se conocía como los altos elfos. A pesar de que la apariencia tenía ligeras diferencias, los jugadores reconocieron rápidamente a este elfo como una figura muy familiar. Notch. Gritó emocionado un jugador cuando vio a Notch en persona por primera vez.
A pesar de que Notch ya había hecho varias apariciones en persona, miles de nuevos jugadores se unían a Oasis cada día, lo que significaba que muchos jugadores aún no habían visto a Notch en persona. Con una sonrisa educada en su rostro, Notch saludó a ese jugador y levantó la mano para calmar a la multitud. Había elegido a los elfos de sangre porque era la raza que mejor podía familiarizarse con la Horda y la Alianza, ya que inicialmente los altos elfos estaban más cerca de la Alianza, hasta que fueron traicionados y se pasaron a la Horda. Pero nadie sabía nada de eso por ahora, solo unas pocas pequeñas pistas que dejó caer en los libros de huevos de Pascua que estaban dispersos por todo Oasis. Queridos jugadores, bienvenidos a la apertura oficial del Elder Scrolls Warcraft, un nuevo mundo con infinitas posibilidades, donde todos pueden elegir entre diferentes clases, entre estas, el guerrero. Cuando Nox dijo eso, un poderoso guerrero orco y un imponente guerrero humano aparecieron a su lado, seguidos de cada una de las 8 razas, mostrando la diferencia de cada raza al usar las armaduras. Al ver que todas las razas avanzaban, todos los jugadores gritaron de emoción. Un mago. Para esto solo vinieron 4 razas, siendo ellos los humanos, y gnomos de la Alianza y los Trolli no muertos de la Horda. Cuando aparecieron estas razas, los jugadores que querían ser parte de estas razas eran los que más gritaban, especialmente los jugadores que querían ser humanos. Un chamán. Cuando Nox dijo eso, solo 3 razas de la Horda se movieron, lo que hizo que los jugadores de la Horda gritaran frenéticamente. Un paladín. Esta vez fue el turno de los jugadores de la Alianza de gritar de emoción al ver a los humanos y enanos avanzar con armaduras blancas y doradas. Un cazador. Y cuando Nox presentó las clases, los jugadores de todo el mundo que no pudieron iniciar sesión en Oasis debido a que tenían que trabajar ese día se reunieron con otros colegas para ver la transmisión en vivo en el canal oficial de Twitch de Mohan. Aunque había cientos de millones de jugadores mirando en persona en Oasis, en la transmisión en vivo de Mohan todavía había casi 200 millones de jugadores conectados mirando y comentando. En una oficina normal del norte del estado de Chicago, Jackson, un hombre de 29 años, estaba viendo la transmisión en vivo rodeado de sus compañeros de trabajo. Como su jefe nunca había probado Oasis, no pensó que fuera importante darles unas vacaciones para ver el lanzamiento del juego en persona, lo que causó mucha frustración entre los empleados. Así que se juntaron para verlo en la computadora de Jackson. Incluso otros empleados que nunca habían seguido mucho Oasis se unieron a mirar, ya que estaban intrigados por el entusiasmo de sus colegas. Maldita sea, la Horda no puede ser paladines. Dijo Jackson con frustración después de ver lo hermosa que era la armadura de los paladines. ¿Te quejas de esto? Ya había inventado una historia para el chamán elfo de la noche que iba a hacer, ahora toda esta historia tendrá que ser arrojada a la basura, dijo una mujer decepcionada. ¿Historia? ¿Estás inventando una historia para tu personaje? ¿Por qué? Preguntó otra mujer sorprendida. Estaba explorando las tabernas en el centro 32 y me encontré con un grupo allí, eran un grupo de jugadores que estaban planeando hacer un gremio de roleplay, donde todos los jugadores crearían historias para sus personajes en Azeroth y cuando entraran al juego, todos actuarían en esa historia, como si fueran los personajes allí en lugar de nosotros, explicó la mujer emocionada. Había hecho una elfa de la noche que cuando era niña fue atacada por un oso, pero cuando el oso la iba a matar, un espíritu vino y la salvó, ganándose su amistad, así que decidió que cuando fuera adulta, se embarcaría en un viaje para entender mejor a los espíritus y convertirse en chamán. Pero ahora, creo que voy a tener que cambiar un poco esta historia. Al escuchar la explicación de la mujer, todos los demás compañeros se quedaron en shock, incluso los que no eran jugadores, cuando imaginaron que podían hacer la historia de un personaje y que podían actuar como los personajes como si estuvieran en otra vida, hizo que los corazones de estas personas golpearan más fuerte. Incluso los jugadores que no habían jugado así se empezaron a imaginar una historia que pudieran hacer y se emocionaron mucho porque pensaron lo genial que sería vivir una vida así. Escenas como esta estaban apareciendo en todo el mundo y, sin que Alex lo supiera, la comunidad de relaciones públicas del Elder Scrolls Warcraft se estaba haciendo mucho más grande de lo que él imaginaba. A diferencia de WoW, donde la gran mayoría de la comunidad de RP estaba concentrada solo en Goldshire, en el Elder Scrolls Warcraft la comunidad de RP estaría en todo el mundo.
Afortunadamente, tal como lo había visto en FXIF en la vida anterior, Alex agregó una etiqueta RP para que sus jugadores pudieran reconocerse e interactuar con otros jugadores que estuvieran en RP más fácilmente. Finalmente, después de presentar las 9 clases que se lanzarían con el juego, Notch dijo algo. Por supuesto, si tu raza logra convertirse en un mago, nada te impedirá aprender hechizos de mago también, jaja, bienvenido a Zerog Libre, bienvenido a Elder Scrolls. Warcraft. ¡Wow! Los jugadores gritaron de emoción cuando vieron que las puertas del castillo se abrían. Entre los jugadores más entusiasmados por jugar, Hulk fue uno de los mejores jugadores. Tan pronto como se abrieron las puertas, entró en el castillo con Peter y Ned a su lado. Al entrar al castillo, lo que vieron fueron 16 estatuas, 8 de un lado que mostraban las 4 razas de la Alianza con los 2 géneros disponibles, y las 4 razas de la Horda con los 2 géneros disponibles también. Muchos jugadores todavía estaban confundidos sobre qué elegirían, pero Ulrich no tenía dudas mientras caminaba hacia el portal que conducía al lado de la Horda. Tan pronto como atravesó el portal, Hulk sintió una sensación extrañamente familiar. Había sido teletransportado a un espacio blanco, donde frente a él estaba la copa de un guerrero orco. Al mirar ese cuerpo, Hulk quiso extender la mano para tocarlo, pero su mano simplemente atravesó el cuerpo del orco, haciéndole entender a Hulk que estaba en un estado etéreo. Fue como cuando estaba en la conciencia de Bruce, donde sabía que ese cuerpo también era suyo, pero no tenía control sobre él. Hasta que al pensar en él, la cabeza calva del orco cambió de repente a un peinado muy parecido al suyo. Asombrado, Hulk pensó que el orco luciría más genial si fuera más grande y musculoso, y tal como lo imaginó, el cuerpo del orco resultó exactamente como Hulk había imaginado. Por supuesto, solo con una limitación de altura porque la raza no permitía orcos de más de 5 metros de altura. Pero al ver cómo logró personalizar el cuerpo de ese orco, Hulk se emocionó mucho y comenzó a usar su mente para hacer al orco cada vez más parecido a él. Como los pensamientos de Hulk aún eran muy simples, debido a su mentalidad que era como la de un niño, el sistema Oasis tuvo que deducir muchas cosas que estaba pensando y usar la aproximación más cercana de lo que era capaz de deducir para hacer el cuerpo del orco como Hulk lo estaba imaginando. Algunos detalles aún eran un poco diferentes a como lo imaginaba, pero para Hulk, ver una versión tan imponente y poderosa de sí mismo, para él era perfecto. Confirmando que quería el cuerpo así, Hulk sintió que la habitación en blanco se iba volviendo cada vez más oscura hasta que su visión se volvió borrosa. Sintiendo un poco de viento rozando su cuerpo, Hulk se sorprendió y trató de abrir los ojos con más fuerza, hasta que finalmente logró abrirlos. Al mirar a su alrededor, Hulk se encontró en una tienda rústica. Confundido, vio que se había levantado de un saco de dormir en el suelo y a su alrededor había cientos de otros sacos iguales al suyo. Justo cuando se despertó, otros orcos también se despertaban confundidos mientras miraban a su alrededor, pero tenían algo en común, además de la expresión confusa, era posible ver que estos orcos estaban todos muy emocionados. Hulk miró sus manos y se alegró mucho de ver esas manos verdes y musculosas con las que estaba tan familiarizado. Apretando los puños, Hulk sintió una fuerza mucho mayor que la que tenía en otros juegos de Mohan, una fuerza que finalmente lo hizo sentir más cómodo. Esta fuerza no estaba ni cerca de su fuerza original, pero Hulk se sintió muy feliz de ver su fuerza recuperándose en este cuerpo. De repente, cuando unas cuantas docenas de jugadores se habían despertado, la tela que cubría la entrada de la tienda se abrió, revelando un poderoso orco que vestía un traje de chamán, seguido por una delicada orca hembra un poco más pequeña que él. Aunque la palabra delicada fue utilizada para describir a esta orca hembra, eso fue solo en comparación con los orcos machos, ya que su altura de 8 pies no era una broma, y mucho menos los músculos tensos y tonificados que se veían por delante entre su armadura. Parece que algunos de estos soldados ya se han despertado, eso es genial. El hombre con el traje de chamán entró mientras miraba a los orcos que acababan de despertar. Como estuviste en coma durante las últimas horas, creo que no recuerdas bien lo que está pasando. Fuisteis los orcos heridos en la última invasión de monstruos del Valle de las Pruebas, desafortunadamente, miles de nuestros camaradas murieron en batalla, mientras que vosotros permanecisteis heridos, afortunadamente aún estáis vivos, explicó el orco.
No creáis que nuestra batalla ha terminado, otra oleada de monstruos llegará en poco tiempo y aquellos que sean capaces de luchar tendrán que ayudarnos a lidiar con estos monstruos, la supervivencia de nuestro valle depende de vosotros, jóvenes luchadores. Hulk peleará. Hulk fue el primero en responder, provocando que los otros asombrados jugadores también hicieran un esfuerzo para ponerse de pie y declarar que estaban listos para la batalla. Al ver la pasión por la batalla de estos jóvenes orcos, quienes a pesar de estar heridos, todavía querían pelear y proteger al valle de ellos, el chamán orco dio una sonrisa satisfecha mientras hablaba con la orca femenina a su lado. Gona Kickfall, dejaré a este grupo de jóvenes pelear en tus manos, espero que los ayudes a prepararse para la próxima batalla lo mejor que puedas. Al oír eso, la orca asintió con la cabeza y respondió en tono militar. No se preocupe, señor, haré lo mejor que pueda. A medida que más y más jugadores se despertaban a su alrededor, los jugadores que ya estaban despiertos aprovecharon la oportunidad para familiarizarse con sus nuevos cuerpos y prepararse para comenzar su viaje de aventuras en este nuevo mundo. Escenas como esta ocurrían en todos los pequeños pueblos de Azeroth, tanto del lado de la Horda como de la Alianza. Inicialmente Alex pensó en hacer que los jugadores aparecieran tal como en el juego original, pero pensando en la confusión y el caos que esto generaría debido a que este juego es un rumor con física táctil, rápidamente abandonó esta idea y se le ocurrió un nuevo plan para el comienzo de los jugadores en este mundo. Usando ideas del anime y novelas que leyó en su vida anterior, Notch decidió hacer que los NPC y los jugadores tuvieran historias independientes, haciendo que cada uno sea único, haciendo así el mundo más realista e inmersivo. Cada jugador comenzaría en un pequeño pueblo y mientras más avanzara, más fuerte se volvería hasta que cuando finalmente llegaban a la capital, el poder de los jugadores ya era mucho mayor. Por supuesto, Alex distribuyó muchos más recursos en todo el mundo y amplió el mapa del juego original varias veces, para que el mundo realmente pareciera realista y pudiera acomodar a los millones de jugadores que aparecieron sin que la estructura del mundo se viera afectada. Al ver las diferentes escenas que sucedían alrededor del mundo, Alex sonrió mientras pensaba en cómo podría convertir a estos jugadores en el próximo ejército humano contra la invasión de Thanos. La cantidad total de jugadores en todo el Elder Scrolls Warcraft en los primeros 60 minutos fue más de 600 millones. Teniendo en cuenta que el lanzamiento del juego se realizó en un momento en el que muchas personas trabajaban en un lado del mundo y otras tenían que dormir en el otro lado, fue un logro abrumador. Alex estaba seguro de que el Elder Scrolls Warcraft en algún momento alcanzaría la marca de 1.000 millones de jugadores en línea simultáneamente. Como la tarifa mensual del juego promediaba $10 en todo el mundo, solo los jugadores del Elder Scrolls Warcraft serían suficientes para que Alex ganara miles de millones de dólares cada mes. Teniendo en cuenta que cientos de millones de jugadores reservaron el juego, Alex va a ganar más de 50 millones de GP mensuales en eso, sin siquiera considerar las ganancias que tuvo con los otros juegos. Con esa gigantesca cantidad de puntos, Alex decidió dividirlo en dos frentes. A pesar de estar seguro de poder defender la tierra de Thanos prácticamente sin ayuda de nadie cuando llegó, Alex sintió que lograr que los humanos se desarrollaran más hasta el punto en que incluso la gente común pudiera ayudar sería algo mucho más factible desde la perspectiva de un inversor. Imaginando la escena donde el ejército Chitauri llegó y miles de personas comunes usaron habilidades y hechizos del Elder Scrolls Warcraft, incluso las personas que no estaban interesadas en el juego estarían dispuestas a jugar para obtener suficiente fuerza para protegerse en caso de otra invasión, y aquellas personas que experimentaron la batalla serían aún más adictas a esta sensación de fuerza que querrían jugar aún más para luchar aún mejor en el futuro. Donde por un lado Alex usaría todo su poder para derrotar al ejército enemigo ganándose la adoración de algunas personas, o por otro lado donde la gente usaría el juego de Alex para pelear y despertar la envidia de aquellos que aún no jugaban, pensando a largo plazo la segunda táctica era infinitamente mejor. Por supuesto, Alex no pensaba renunciar a desarrollar su propia fuerza, ya que sabía que él era el centro de todo y que sin él todo se destruiría, por lo que hacerse más fuerte era indispensable. Por lo tanto, Alex decidió dividir los GP que ganó en los juegos en tres partes. La primera parte equivaldría al 50% de los GP ganados cada mes y sería utilizada para mejorar la fuerza personal, con un flujo mensual de al menos 50 millones de GP sumando todos los juegos y oasis. Esta primera parte sería de al menos 25 millones de GP para que los use cada mes.
La segunda parte equivalía al 35% de los GP ganados cada mes y se utilizaría para desarrollar y para que los jugadores canjearan sus poderes en la vida real. Por supuesto, como esta cantidad de GP probablemente no sería capaz de satisfacer la demanda de los jugadores que quieren canjear sus poderes por la vida real, Alex hizo un sistema de cola para la redención donde los jugadores podían pagar para pasar la cola, lo que en realidad solo convertía su dinero en GP y les permitía canjear los poderes inmediatamente, mientras que los jugadores con VIP en Oasis tendrían el precio para cortar la cola reducida, haciendo que los VIP en Oasis recibieran nuevos suscriptores y así ganaran aún más GP. Según el plan de Alex, todos los GP generados por el Big de Oasis se convertirían en el fondo de GP para canjear los poderes de ESU. En cuanto a la tercera parte de los GPS que Alex pretendía repartir, equivaldría al 15% de los ingresos de los juegos y sería utilizada por él para el mantenimiento y desarrollo de los nuevos juegos. De esa manera, Alex podría equilibrar todos sus gastos de GP en el futuro sin comprometer ninguna de sus oportunidades futuras. Pensando como una empresa tradicional, es como si Alex fuera un CEO que se lleva el 50% de las ganancias, gasta el 35% en marketing y el 15% en mantenimiento y desarrollo de nuevos productos. Al observar los casi 10 millones de GP disponibles en su cuenta, Alex estuvo muy tentado de gastar todo eso en una nueva habilidad de inmediato, pero se controló y simplemente compró algunas habilidades más prácticas. Competencia en control de elementos básicos, maestro, 1.000.000 GP. Competencia en el control y desarrollo de círculos mágicos, gran maestro, 2 millones. Mejora de reserva de maná, maestro, 2 millones GP. Estas habilidades complementaron el control de Alex sobre las habilidades que ya tenía. Él compró competencia en el control y desarrollo de círculos mágicos para mejorar magia de hielo Gaifu y Booster. Con la nueva habilidad, Alex sintió que la magia de hielo de Gray había sido mejorada a un nivel mucho más alto que la magia de Dragon Slayer, especialmente en su mente, que ahora entendía los círculos mágicos a un nivel de gran maestro, ya que Alex tenía la creatividad para crear algo con hielo, podía modificar o hacer un círculo mágico en el lugar para lograr lo que imaginaba. Sin mencionar que con las habilidades para controlar los 4 elementos que le compró a Avatar, sumado a competencia en controlar y desarrollar círculos mágicos y competencia en controlar elementos básicos, maestro, Alex pudo usar estas dos habilidades para realizar hechizos de todos los elementos básicos sin ninguna dificultad. Si quisiera, incluso podría invocar un poderoso fénix de fuego como el alar de Kael'thas en WoW para luchar junto a él mientras invoca un gigantesco coloso de tierra, un dragón de hielo, un dragón de agua del este y más. Todo lo que pudiera imaginar. Especialmente con su mejora de mana pool que era tan grande como un lago gigantesco, Alex tenía absoluta confianza en la pelea contra el ejército Chitauri, incluso tenía planes de ir a encontrarse con Thanos por un momento, pero pensando en la fuerza de ese hombre y las posibles cartas ocultas que pudiera tener, Alex abandonó rápidamente esa idea y decidió continuar en la Tierra aumentando silenciosamente su fuerza. Curioso por saber cómo estaba el mundo exterior en ese momento, Alex sacó su celular y vio que había varios mensajes y llamadas perdidas de Ana invitándolo a jugar ESO con ella. Pensando que esto sería divertido, Alex le respondió rápidamente y decidió unirse también a su grupo para jugar. Nota de Nunu. Lo siento, cada momento pienso en cómo puedo desarrollar esto sin que Alex se convierta en el OA en solo unos pocos capítulos, pero al mismo tiempo tenga una progresión de fuerza justa con el sistema y con sus GP mientras pienso en los poderes futuros que pueda tener y las cifras de precio que esos poderes tendrán en el futuro. Espero que tengáis paciencia conmigo y continuéis apoyando mi historia. Con el lanzamiento de ESO, el mundo prácticamente se detuvo. Incluso hubo días festivos en el lanzamiento del juego en la mayoría de las empresas donde los propietarios eran más expertos en tecnología. Los gobiernos y los militares enviaron equipos para entrar en el juego y tratar de comprender este nuevo mundo lo más rápido posible, así como para tratar de descubrir la mejor manera de beneficiar a su país con este nuevo mundo que estaba surgiendo. Por lo que han descubierto hasta ahora, los gremios fueron la mayor publicidad que el juego había tenido hasta la fecha. Especialmente cuando descubrieron que había rangos en el juego, tanto rangos de jugadores con el nivel más alto hasta el momento, como rangos de equipamiento, jugadores que más jugadores de otras facciones mataban, entre otros rangos que aún no estaban desbloqueados.
Señor presidente, si podemos lograr que algunos de nuestros militares dominen partes de los rangos de la ESW, la probabilidad de que los jóvenes se alisten en el ejército en el futuro será mucho mayor, especialmente si utilizamos esto como una estrategia de marketing y lo describimos como que debido al entrenamiento en el ejército y la disciplina que enseñamos, estos soldados alcanzaron el alto rango, dijo un general del ejército en un tono respetuoso. Al escuchar lo que dijo el general, el presidente asintió con la cabeza y preguntó: ¿Ha habido algún cambio desde que comenzamos a publicar nuestra superioridad en Fortnite? Sí, señor presidente, desde que empezamos a ganar mucho en Fortnite y con el sistema de juego rankeado, los jóvenes adolescentes han estado fascinados por nosotros y la tasa de favorabilidad de los jóvenes hacia el ejército ha subido un 13% en los últimos meses, un aumento casi imposible en un tiempo de paz como el que estamos ahora. El general respondió emocionado, ya que fue su idea que invirtieran algunos equipos de élite para obtener fama del ejército en Fortnite. Muy bien, como Fortnite ya nos ha traído resultados satisfactorios, podremos continuar con esta estrategia también para ESW, asintió el presidente. Mi sobrino me comentó que normalmente en este tipo de juegos hay gremios, con límites de miembros, y gremios afiliados, donde sería algo así como un centro de entrenamiento para que los jugadores más nuevos puedan seguir el ritmo del gremio principal. Podemos usar esto como una táctica para acercarnos aún a más jugadores, creando un gremio militar, y haciendo gremios afiliados donde puedan entrar jugadores comunes. Si alguno de ellos tiene un desempeño notorio, puede ser promovido al gremio principal e incluso obtener un puesto oficial en el ejército, así atraeremos aún más interés público a la vez que nuestra imagen ante sus ojos será aún mejor. Al escuchar lo que dijo el presidente, no solo se sorprendió el general con el que estaba hablando, sino también los demás consejeros y generales en la mesa quedaron en shock. Es una gran idea, señor presidente. A los concejales se les iluminaron los ojos al pensarlo. Al mirar al hombre con expresión orgullosa, los concejales pensaron que realmente merecía haber ganado las últimas elecciones. Lo que no sabían es que esta idea en realidad vino de su sobrino, quien ya había visto algunas publicaciones similares en internet y decidió pasarle la idea a su tío. Cuando el sobrino del presidente vio esto, obviamente otros gobiernos alrededor del mundo también lo vieron y decidieron seguir la misma estrategia. Entonces, cuando en el foro Oasis se supo que los gobiernos de todo el mundo estaban interesados en jugadores talentosos de ESU con el objetivo de contratarlos en el futuro con salarios altos, la cantidad de personas que probaron ESU aumentó aún más. Especialmente en la gente más pobre, que vio una oportunidad única de ganar dinero sin necesidad de un pasado poderoso. Por supuesto, el gobierno no fue el único que tuvo esta idea, incluso grandes corporaciones como Industrias Starkios Corp también se unieron a la idea, prometiendo salarios aún más altos que las corporaciones gubernamentales. Como resultado, los jugadores quedaron divididos: por un lado estaban las grandes empresas con salarios altos, por otro lado estaban los gobiernos con salarios más bajos pero mayor prestigio y estabilidad. Muchas personas tenían diferentes objetivos y elecciones en la vida, por lo que la decisión de cada uno era diferente, pero Alex vio que todo esto solo aumentaba la cantidad de nuevos jugadores que experimentaban Oasis. Como Oasis era la puerta de entrada gratuita a otros juegos, Alex confiaba en que la tecnología y la diversión que ofrecía Oasis serían suficientes para convertir a estos jugadores gratuitos en jugadores de pago. Hablando así, hasta parecía algo malo, pero como los juegos de Mohan no tenían ningún aspecto pay to win, Alex no se sintió mal en ningún momento al adoptar tácticas psicológicas para que estos jugadores se sintieran más tentados a pagar, ya que si no pagaban igual tendrían mucho contenido disponible de forma gratuita, y si pagaban no estarían en pérdida, ya que los beneficios eran tan buenos que los jugadores no se arrepentirían después. Especialmente cuando vio cuán baja era la cantidad de jugadores que cancelaban el VIP que tenían en los juegos. De los resultados del formulario de cancelación que respondieron, más del 90% de las cancelaciones fueron simplemente porque la situación financiera de los jugadores había cambiado, ya sea que el jugador fue despedido o hubo alguna emergencia y necesitaba dinero y no podía gastarlo con el VIP en el juego.
Usando la IA que consiguió The System para administrar Oasis para entender a estos jugadores, cuando la IA estuvo segura de que el motivo de la cancelación era efectivamente ese, Alex incluso puso que estos jugadores recibirían otros 30 días de VIP gratis y que Mohan les deseaba suerte en el futuro, lo que calentó los corazones de los jugadores hasta el punto de que la imagen de Mohan como una empresa consciente que no buscaba pequeñas ganancias quedó grabada en la mente a los jugadores. Muchos incluso enviaron correos electrónicos de agradecimiento a Mohan en Oasis diciendo que tan pronto como su situación financiera mejorara volverían a pagar VIP para agradecer a la compañía por ser sensible con ellos. Por supuesto, para los jugadores que vieron a otros agradeciéndoles por esto e intentaron cancelar la suscripción para obtener otro mes gratis, Mohan simplemente actuó como si nada hubiera pasado y permitió que esos jugadores cancelaran la suscripción sin problemas, pero tampoco les dio ningún mensaje ni días VIP adicionales gratis. Indignados, muchos llegaron incluso a vilipendiar a Mohan publicando en el foro de Oasis quejándose de que estaban siendo tratados de manera diferente que otros jugadores, ya que muchos jugadores obtuvieron 30 días de VIP gratis mientras que ellos no recibieron nada. La comunidad incluso vio esto y se indignó con estos jugadores, pero la respuesta de Mohan fue rápida. En Mohan pedimos disculpas por los inconvenientes ocasionados a todos los jugadores. Sobre la pregunta que el jugador planteó en este foro, nuestro sistema Oasis cuenta con un método antifraude donde se pueden identificar a los jugadores que tengan malas intenciones. Solo los jugadores que realmente estén pasando por momentos difíciles recibirán nuestras condolencias y los 30 días gratis de VIP. Aquellos jugadores que no tengan este problema serán tratados con normalidad y no recibirán ningún beneficio por parte de nuestra empresa. Si los jugadores aún no están satisfechos con nuestra conducta de tratar a los jugadores de manera diferente, solo podemos decir adiós a estas personas y comprender que pueden preferir jugar juegos de otras compañías. Atentamente, el equipo de relaciones públicas de Mohan. Cuando los jugadores vieron la respuesta de Mohan, quedaron atónitos y rápidamente comprendieron lo que estaba pasando. Maldita sea, estos tipos no tienen problemas financieros y aún así quieren recibir los beneficios que estas personas en tiempos difíciles están recibiendo. He tomado capturas de pantalla de todos los que hicieron publicaciones maliciosas como estas, bloqueemos todos a estas personas. ¡Qué gente tan desagradecida! Al ver el último párrafo de la publicación de Mohan, las demás empresas se llenaron de alegría. Por lo general, las empresas simplemente bajan la cabeza y tratan a los jugadores como dioses para que sigan jugando sus juegos, por supuesto, además de la parte en la que monetizan todo lo posible. Entonces, al ver lo indiferente que era Mohan con estos jugadores, estas empresas que ya estaban al borde de la quiebra, sintieron que tenían mucha suerte y que la cantidad de jugadores pronto aumentaría. Pero, para su frustración, la cantidad de jugadores siguió disminuyendo, tal como en los meses anteriores. ¡Qué broma! ¿Qué jugador dejaría de jugar a los juegos de Mohan para pasarse a estos juegos pay to win de estas otras compañías? Incluso los jugadores que atacaron a Mohan simplemente eliminaron sus publicaciones y fingieron que no había pasado nada. Mientras esta pelea se desarrollaba en los foros, la mayoría de los jugadores aún no se enteraban, ya que todos estaban muy concentrados en el Elder Scrolls Warcraft, especialmente cuando vieron que había aparecido el primer jugador en llegar al nivel 2. Fin de capítulo.